Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Atlética. Esta es la semana 4 de análisis de entrenamiento. Esta semana vamos a hablar un poco sobre el dolor en el entrenamiento, porque es importante, porque no debe de estar ausente en el dolor, porque debemos de perseguir de cierta manera el dolor y hasta qué punto el dolor es manejable de forma sana, por así decirlo. Es decir, si eres atleta en cualquiera de las capacidades, pero específicamente CrossFit, que es de lo que más hablamos en este canal, sabes que el dolor es un puente, es un proceso, es parte del camino, es parte del color, del sonido del ser atleta, del trabajar en ti mismo, de tratar de progresar diario. Pero hasta qué punto tenemos una buena relación, digamos que una relación sana con el dolor, a pesar de que esto suena un poco paradójico, y hasta qué punto tenemos o generamos nosotros una relación tóxica, lo cual es muy importante aprender a distinguir, a reconocer, a diferenciar y entonces saber de qué manera poder abordar el dolor. Es muy común esta frase del si no duele no sirve, ¿no? Cuando mi papá me entrenaba de pequeño en el gimnasio me lo decía muy seguido, y en inglés pues el no pain no gain, y hasta cierto punto sí, lo que estamos buscando nosotros no es directamente el dolor como tal. Obviamente es el progreso, es la optimización, el mejoramiento de cual sea que sea nuestro estado físico o nuestros objetivos. Para poner las cosas en orden y lograr alcanzar eso, tenemos que atravesar forzosamente por el dolor, ¿no? Por lo incómodo, por el sufrimiento, el payment, ¿no? El hecho de pagar como que esta especie de deuda o de condena entre comillas, para poder lograr ser más fitness. A lo largo de mi vida en mi entrenamiento, de mi vida atlética y de mi vida obviamente regular, porque la vida no solamente duele dentro del gimnasio, como todos sabemos, la vida duele allá afuera. He atravesado por diferentes etapas de dolor, ¿no? Desde que empecé a entrenar y era muy joven y no tenía dolores, obviamente, no tenía lesiones, tenía algunas molestias aquí y allá, pero nada que durase más de 3 días, ¿no? En esos momentos yo buscaba obviamente el dolor, el que me ardieran los cuádriceps al hacer, no sé, extensiones de cuádriceps en la máquina, en la sentadilla, los bíceps, etcétera, ese dolor típico de gimnasio. Pero conforme fueron avanzando los años y fui tomando decisiones, algunas no tan responsables, fui conociendo más facetas del dolor, ¿no? Y esto me llevó a conocer el dolor desde el punto de vista de las lesiones. Y la neta es que últimamente me he visto como muy cerca de cancelar mis entrenamientos por el dolor. Obviamente yo tengo algunas lesiones y ya has visto algunos videos, y si me conoces sabes que lidio con algunas lesiones. Algunas fueron por irresponsabilidades atléticas y otras me las entregó la vida por medio de accidentes. Ni modo, es lo que hay, es lo que tengo, y eso es con lo que estoy aprendiendo a trabajar, o estoy tratando de sacar el máximo provecho de ello. Y aquí es donde se pone complejo. Si tú eres un atleta que tienes alguna lesión que se ha vuelto crónica, quizá no estoy hablando de un pequeño desgarre en algún lugar, o bueno, un desgarre de cualquier tipo, que pasas por un tiempo de recuperación y posteriormente te recuperas y puedes volver normal, ¿no? Hay diferentes tipos de lesiones. Una de ellas es las tendinitis, ¿no? Que son como muy prolongadas, tienes que generar cierta adaptación al dolor y tienden a ser muy incómodas durante mucho tiempo, pero pues eso no tiene que ser motivo para que pares, sí para que modifiques tu entrenamiento, pero no como para detenerte por completo. Esa es la idea del aprender a entrenar con dolor, ¿no? Hay diferentes puntos entonces en los que nosotros tenemos que saber mediar o saber llevarnos con el dolor cuando sufrimos de este tipo de anomalías, cuando llegamos a cierta edad, ¿no? Cuando pasamos simplemente por alguna lesión, algo que es muy normal haciendo deporte, algo que no es como que tengas que buscar que pase, pero es muy probable que va a pasar, que en algún momento de tu vida o de tu carrera atlética te vas a topar con una lesión. Y la idea también de Atlética es entrenar, sí, obviamente para llevarnos como que a un punto de prueba, ¿no? A un reto, como lo puede ser una competencia, pero el objetivo máximo es la longevidad. Es prolongar, es preservar nuestras capacidades físicas de movimiento y de ejecución a lo largo de nuestra vida. Si nosotros nos la consumimos muy rápido, como lo puede ser con nociones, bueno, ese objetivo se puede ver cortado. La idea sí es rockear duro, sí es jalar fierro macizo, pero la idea principal es poder extender ese fitness a lo largo de mi vida. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nosotros determinemos. Ese es el objetivo de Atlética. Entonces hay puntos importantes que quiero hablar contigo sobre el manejo de lesiones y la importancia de saber llevar las lesiones. Aquí tengo algunos puntos importantes para tener en cuenta, puntos claves que tenemos que tener en cuenta para desarrollar. El dolor, tienes que entender que el dolor es un lenguaje, el dolor es información, no es un castigo, no lo tienes que abordar desde el punto de vista de una penitencia, porque eso puede ser demasiado pesado para ti psicológicamente. Hay gente que lo hace así. No considero yo que sea la relación más sana. El dolor es información, es alguna parte de tu cuerpo que manda señales a tu cerebro diciéndole algo aquí no está bien. Tienes que partir de ahí, ¿ok? Hay diferentes tipos de dolor, ahorita los voy a abordar un poco breve, pero siempre es importante que estés trabajando de la mano de un fisioterapeuta para que él te pueda mostrar dónde sí, dónde no, que sí y que no, y cómo mejorarlo. Vamos a clasificar el dolor en dos tipos, el constructivo y el destructivo. Constructivo, vamos a entenderlo como aquel tipo de dolor
como puede ser la fatiga muscular, ¿no? Ese ardor de piernas cuando haces sentadillas, los tríceps cuando haces lagartijas. Ese tipo de dolor de fatiga es constructivo. Eso te va a ayudar a que cuando se recupere el músculo, tú seas más fuerte, seas mejor. Y está el otro que es destructivo, que es el que te manda digamos que es un foco rojo, es una alerta para que estés más atento a que ahí puede haber alguna anomalía, puede haber algo que nos esté haciendo daño y cuándo debemos de parar, cuándo debemos de mantenerlo así y cuándo tenemos que continuar con nuestro trabajo como lo hacemos regularmente. Por ejemplo, un dolor constructivo es la molestia muscular post-entreno cuando estás embarado o en el mismo momento cuando llegas a la fatiga. Y el dolor destructivo son punzadas en articulaciones, inflamaciones persistentes, las cuales son señal de alarma. El progreso duele porque el progreso exige romper con patrones, romper con tu área de confort, ¿no? Romper con tus límites. Pero el sufrimiento es elegir no escuchar estas señales. Es decir, el sufrimiento es llevarlo más allá, es observar el dolor como una penitencia, como si estuvieras pagando una especie de castigo divino o karma, lo cual es una forma muy incorrecta de abordar el dolor. ¿Cómo vamos a diferenciar ambos dolores? El constructivo del destructivo, y aquí te va. Tienes que preguntarte primero, en el área donde te duele, ¿el dolor disminuye o aumenta con el calentamiento? Es decir, si disminuye durante el calentamiento puede ser señal de que es un dolor constructivo, ¿ok? Si no disminuye durante el calentamiento, entonces el dolor es destructivo y ahí tenemos un foco rojo. Es decir, si al empezar a calentar sientes que se va la rigidez, sientes que se va esa punzada, esa tensión, entonces es foco verde. Si al contrario, si al comenzar a calentar persiste el dolor o incluso empeora, foco rojo. Ahora, otra cosa que es importante diferenciar es si el dolor es generalizado, es sordo, por así decirlo, es decir, como cuando estás haciendo curls de bíceps, que te duele el brazo entero, ¿no? Y no hay como que un punto específico donde tú puedas decir, aquí me duele. Eso es un dolor sordo. Cuando duele el área muscular, tiende a ser por fatiga y lo cual puede ser muy probable que sea un dolor constructivo, es normal en el deporte. Ahora, si es un dolor agudo y localizado, es decir, como en el mango rotador, que uno siente muy bien que es por dentro y que es un punto, eso es un foco rojo, ese es un dolor destructivo, ¿ok? Ese es un gran ejemplo, o como cuando te duelen los ligamentos en las rodillas o ciertas tendinopatías en los codos, ese es un foco rojo, ¿ok? Entonces hay que entender cuando el dolor es sordo, que es en un área generalizada, o cuando el dolor es agudo y es en un punto localizado. Otro punto importante cuando identificas una molestia es notar si esta molestia disminuye o se va en 48 horas o persiste a pesar de que hayas pasado por un par de días de descanso. Esto es súper importante para empezar a reconocer dolores y empezar entonces a saber si es un dolor manejable, si se va, si desaparece o si estamos en el inicio de una lesión que persiste a pesar de que tengas días de descanso. Si persiste a pesar de ello, foco rojo, hay que poner alerta ahí. Si se va en 48 horas, lo más probable es que simplemente sea una molestia generada por el uso normal de tu cuerpo. La que tenemos que tener importante es la psicología del dolor, cómo transitar de la mentalidad de víctima a la mentalidad de detective, por así decirlo. Es decir, en vez de decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Que es muy normal, es un pensamiento que personalmente tengo muy recurrente, es mejor decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué lo está generando? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Ok? Esa es la forma de abordar el dolor y las lesiones en la vida y no pensar que es un castigo divino como lo mencioné al inicio. Compararte, ver a alguien, a tu compa, a alguien más en la clase o incluso a un pendejo en Instagram, en internet, levantar cierto peso que tú sientes que puedes o que tú podías quizá en el pasado y quererlo replicar por el ego, nada más. Eso es importante evitarlo, es importante reconocer tus límites, reconocer tus capacidades y reconocer cuál es tu estado actual. Si tienes alguna molestia, si tienes alguna deficiencia, si algo está empezando a doler, algo está empezando a encender los focos rojos, no debes intentar compararte con los demás. Nunca, en ningún momento, pero es muy normal hacerlo, especialmente si eres competitivo. Así es que eso es algo con lo que tienes que lidiar, que tienes que aprender a controlar, que cuando estás en una lesión, tu enfoque, tu objetivo primordial es salir de esa lesión, recuperarte y mejorar. No intentar hacer lo que están haciendo los demás, por mucho que tú sientas que puedes hacerlo, es algo que hay que evitar. Otra cosa es estar tomando un chingo de analgésicos, cualquier tipo de ibuprofeno, ketorolaco, de cualquier cosa que tape el dolor solamente para mutearlo y largarte a entrenar como una pinche bestia. Eso es un foco rojo, eso es una actitud, eso es un hábito que tienes que cambiar, ¿ok? Evita tomar analgésicos a toda costa, menos que el dolor sea insoportable, pero es importante que sientas el dolor y que esté ahí esa alarma porque te va a estar anunciando que algo no está marchando bien, y si algo no está marchando bien, tenemos que trabajar en ello. Eso es importantísimo. Evitar
este pedo del si no hay dolor no hay ganancia, el no pain no gain, y no abordarlo como una mentalidad masoquista. No es porque a huevo te tenga que doler, es muy importante saber reconocer los dolores como te los he comentado. Si el dolor es destructivo, no hay gain, a pesar de que haya pain. Puede haber muchísimo pain y te vas a joder, un desgarre, una rotura de ligamento, de tendón, cualquier cosa. Yo lo cambiaría por, en vez de no pain no gain, es no pain no gain. Conoce el dolor y conoce las ganancias, conoce lo que deberías de sacrificar, hasta qué punto y qué mejorías vas a tener, ¿ok? No es lo mismo entrenar para reventarte ese hombro que tienes mal con unos snatches pesados, a hacer algún trabajo accesorio, hacer algún trabajo de terapia que te va a generar dolor también, pero que ese dolor te va a encaminar hacia un punto constructivo de tu entrenamiento y no hacia un punto destructivo. Eso es importante mantenerlo en mente todo el tiempo. Ok, ahora te voy a dar algunas herramientas, algunos tips para poder gestionar el dolor, para poder sobrellevarlo y para que tú puedas tener como una idea general de hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cómo sí y cómo no. Es muy importante que lleves como una especie de diario de entrenamiento, un registro como el que estoy haciendo yo en videos, pero tú lo puedes igual hacer en videos o en un papel o simplemente como anotaciones en tu programación debajo para que tú vayas llevando esa como periodización, ese registro, esa bitácora del dolor, ¿ok? Registra después de cada sesión en una escala subjetiva del 1 al 10 en dónde se encuentra tu dolor ese día. Si por ejemplo empezaste a notar algún dolor en el cuádriceps, en la espalda baja, quizá un miércoles, ese día consideras que el dolor fue entre 6 y 7, lo registras, ¿ok? Tienes que obviamente trabajar, tienes que investigar por qué te duele. Pregúntale a tu coach, acércate a un fisioterapeuta, y si no tienes ninguno de los dos, entonces húndete en YouTube, en Instagram. Hay demasiada información que puede ser para tu bien, que te puede servir demasiado. Conforme vayan pasando los días y vayas obviamente modificando los movimientos, no repitas el mismo movimiento que te lesionó, no hagas el mismo movimiento que te lastimó. Trata de ver por qué te lastimó, qué puedes hacer para mejorar, qué ejercicios alrededor de ese puedes ejecutar para buscar su mejora. Y entonces conforme vayan avanzando los días, en esa bitácora, en esos apuntes, en esas notas debajo de tu workout, ve anotando si el dolor va aumentando o va disminuyendo. Eso es súper importante. Así como aumentas tus PRs, así como disminuyes tus tiempos, cuando estás manejando una vida bajo lesiones, bajo dolores, es importante que también lleves el registro de tu dolor, porque de esa forma vas a saber si hay progreso en tu lesión o si al contrario va de hecho empeorando. Entonces es importante que lleves el registro en una escala subjetiva del 1 al 10. Lo recomendable es que si el número en ese movimiento o en esa área muscular supera el 5, es decir, si tú ya consideras que duele un 5, un 6, un 7 o más, modifiques el movimiento, ¿okay? Simplemente pares, no continúes con ese, investiga, como te dije, qué cosas puedes mejorar para trabajar los músculos accesorios, los músculos aledaños a ese, y ejecútalo así. Si es debajo de un 5, un 4, un 3, puedes trabajarlo, pero entonces modifica la carga, modifica el rango de movimiento y modifica sobre todo la intensidad. Siempre recuerda, lo más importante es tu técnica y después la intensidad. Usa también técnicas de recuperación de bajo costo, ¿no? De recuperación low cost, como pueden ser las compresas de aire, las compresas de agua fría con agua caliente. Eso es súper low cost. Puedes sobarte tú con Bengay, con marihuanol, con cualquier cosa, darte cierto tipo de masajes. Estira, cabrón. Estirar es gratis. Hay miles de rutinas en internet que te pueden servir para estirar, para trabajar en movilidad si es que tu deficiencia viene por ahí. Eso también es low cost. Y movilidad en el gimnasio, ¿ok? Esas 4 cosas te van a salvar de lesiones, te van a incluso ayudar a recuperarte de ellas y no tienen costo. Obviamente lo más recomendable, como siempre lo digo, es que te acerques a un fisioterapeuta y que trabajes con él. Pero si tus recursos no te lo permiten, yo lo entiendo, yo también he estado súper jodido, entonces toca investigar, toca machetearle y toca ser creativos. Así es que la próxima vez, como para cerrar esta parte, que sientas dolor, pregúntate si es tu cuerpo exigiéndote cuidado, alertándote de que algo va mal, o simplemente es tu cuerpo exigiendo que tengas más coraje, ¿no? Hay cosas que duelen, lo sabemos muy bien, pero tenemos que identificar cómo duele. Hay dolores en los que debes de empujar, como en esas últimas repeticiones de back squat, en esas últimas rondas de tu workout, que es un dolor que tiene que ser manejable, que tú te tienes que llevar más allá, y ya hablaremos en otro capítulo de ese dolor, pero el día de hoy me quería enfocar en lesiones, ya que es algo con lo que he experimentado demasiado y que considero que la mayoría, muchos, tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo porque no nos importa y seguimos empujándonos más allá, y lejos de obtener una mejora, lejos de obtener el beneficio último del fitness, nos estamos perjudicando. En vez de alargar nuestro periodo de entrenamiento a lo largo de nuestra vida, como que en the big picture, como que en el plano general, lo que estamos haciendo es acortarlo. Estamos sacrificándonos por obtener algún beneficio rápido, puede ser una competencia, el ego, el video en Instagram, mis compas, lo que sea. Tenemos que siempre enfocarnos hacia la preservación, hacia la longevidad, a la
idea es que tú puedas seguir entrenando cuando tengas 60, quizás 70, quizás 80 años. No que tu vida activa, atlética, se termine al final de tus 30, al final de tus 40 o al final de tus 20. Por eso es súper importante aprender a conocer y a gestionar el dolor. Espero que esta información te sirva. Cualquier duda, déjamela en comentarios. Sígueme en Instagram. Yo soy Tony, soy coach y nada, eso es todo. Espero que les sirva. Un besito a todos, los amo. Bye.